Continuamos con la parte 2 del capítulo número 12 correspondiente a capacidad de carga en zapatas o en fundaciones superficiales. Hemos revisado los tipos de falla, los criterios basados en asentamiento, el procedimiento que debemos desarrollar y habíamos evaluado hasta el momento cómo definíamos el asentamiento admisible, cómo proponíamos un factor de seguridad a la rotura y habíamos obtenido la capacidad de carga del suelo a través de la teoría propuesta por Terzaghi. Ahora vamos a continuar entonces y analizaremos las diferentes situaciones que se presentan para fundaciones con diferentes geometrías. Entonces tendremos zapatas corridas, cuadradas, circulares, cuando la falla es general, cuando la falla es por punzonado, etc. Vamos a comenzar entonces a evaluar cada una de estas situaciones y el porqué de las ecuaciones que aquí se presentan. En base a lo obtenido por el procedimiento, ustedes recuerdan que fue establecido para zapatas corridas, por lo tanto, Q sub U resultó ser C por NC más Q por NQ más un medio de gamma por B por N gamma. Cuando se modifica la geometría de la zapata, como es el caso de las zapatas cuadradas o circulares, es necesario realizar un ajuste, producto que estamos cambiando las condiciones generales de funcionamiento de la zapata. Y recuerden ustedes que una de las cosas sobre las cuales nos basábamos era la geometría. Para ajustar la teoría, entonces, debemos modificar algunos coeficientes. Se han hecho pruebas e investigaciones en donde, afectando por parámetros de ajuste en las posiciones indicadas, logramos obtener una buena calibración de la teoría a los resultados experimentales. Es así que para zapatas cuadradas se afecta por 1,3 al término cohesivo, es decir, 1,3 por C por NC. No hay influencia de la sobrecarga del gamma por H, sería gamma por D sub F por la profundidad de implantación que está representada por Q, con lo cual ese término queda exactamente igual. Y si tenemos una pequeña influencia, vean qué pasa para zapatas corridas de 0,5 a 0,4 en zapatas cuadradas. El resto de la ecuación permanece con el mismo aspecto. En zapatas circulares, vean ustedes que no tenemos modificaciones respecto a la cuadrada hasta llegar al tercer término, en donde el coeficiente 0,4 pasa a ser 0,3. Entonces, dependiendo de cuál sea la condición en la cual nosotros vamos a trabajar, y en condición me refiero a la condición geométrica, utilizaremos la ecuación 1, la segunda o la tercera. En cuanto a la falla por punzonado, que es distinta a la falla general, necesitamos tener un reajuste en los parámetros que vamos a considerar para las ecuaciones. Entonces, si bien siguen siendo con el mismo aspecto las presentadas, el término de cohesión y el que corresponde al ángulo de fricción se modifican levemente. Vean entonces que si consideramos la falla por punzonado, va a hacer que la cohesión sea 2/3 de C. Y en el caso de la fricción, la tangente de phi es igual a 2/3 de la tangente de phi. Con esto, si nosotros tenemos esta precaución y trabajamos con los parámetros de cohesión, podemos utilizar los mismos factores de capacidad de carga. ¿Qué quiero decir con esto? Si en las ecuaciones nosotros reemplazamos por el C modificado, directamente utilizaremos los mismos valores de NC, NQ y N gamma. Espero que se haya comprendido bien. Tenemos estas tres opciones: zapatas corridas, cuadradas y circulares. Les voy a mostrar a continuación qué ocurre para algunas condiciones particulares. Por ejemplo, sabemos que bajo condiciones no drenadas, la resistencia al corte está gobernada por C sub U, por la cohesión no drenada, y el ángulo de fricción es nulo. En esta condición, los valores de NC y NC' son iguales e igual a 5,7. NQ y N'Q son iguales e igual a 1. Y lo mismo ocurre con N gamma y N gamma', que son igual a 0. Por lo tanto, la expresión de capacidad de carga pierde el término en donde está acompañado por la fricción.
el término que corresponde con los valores de N gamma. Fíjense que NC, NQ y N gamma son reemplazados por sus magnitudes dentro de la ecuación. Y así obtendremos que la capacidad de carga última es igual a 5,7 por C sub U más Q. Cuando la zapata es cuadrada, debemos tener presente ahora que teníamos unos factores que se impactaban al término que correspondía a la cohesión y al término que corresponde con el de N gamma. Pero bueno, como N gamma en este caso es igual a 0, desaparece. Y vamos a tener que Q sub U es igual a 1,3, el coeficiente de ajuste por el tema de la forma, por 5,7, que es la magnitud de NC, por C sub U, más Q. Esto nos da igual a 7,41 C sub U más Q. En el caso de zapatas circulares, vean que va a ser igual que en el caso de las cuadradas, producto de que N gamma es nulo y ese término sale del juego. Al salir ese término del juego nos va a quedar 1,3 multiplicado por C, por C y por NC. Entonces 1,3 multiplicado por 5,7, 7,41. Entonces, ya para ir cerrando, la capacidad de carga última va a ser igual a 7,41 por C sub U más Q. Es decir, en este caso, la zapata cuadrada y la zapata circular se establece su capacidad de carga última de igual manera. Si la falla es por punzonado y nos mantenemos dentro de las condiciones no drenadas, Φ sigue siendo igual a 0, la resistencia al corte no drenado es igual a la tensión de falla, mantenemos los mismos coeficientes de NC, NQ y N gamma, y por lo tanto, para zapatas corridas, ahora vamos a considerar que es 2/3 del valor de C sub U. En consecuencia, tendremos 5,7 por 2/3 por C sub U más Q. Cuando hacemos el producto de 5,7 por 2/3, van a ustedes a encontrar los valores que se presentan en la literatura, que es 3,8 C sub U más Q. En el caso de las zapatas cuadradas y circulares ocurre una situación similar, en donde tendremos ahora 1,3, que es el factor de modificación por la forma, multiplicado por el 5,7 y por el 2/3. El producto de todas estas constantes es 4,94. Así habremos obtenido que Q sub U es igual a 4,94 de C sub U más Q para ambas situaciones. Y claro, una vez establecido cómo tenemos que proceder para establecer la capacidad de carga última, corresponde hacer un ejemplo. Determinar la capacidad de carga para una zapata cuadrada. Veamos la geometría. El ancho de la zapata es de 2, la profundidad de implante 1,6 metros, el peso unitario 1,56 toneladas por metro cúbico, está asentada sobre una arena gruesa con un peso unitario de 1,75 toneladas por metro cúbico y un ángulo de fricción de 35 grados. Buscamos entonces en nuestra tabla cuál es el valor de los coeficientes NC, NQ y N gamma para el ángulo de 35 grados. Y allí vamos a ver que son 46,1, 33,3 y 48,0 respectivamente. Noten que la tabla figura el segundo decimal. Bueno, nosotros hemos despreciado o hacemos un redondeo al primer decimal. Con esto, con los parámetros y conocidas las características geométricas de nuestro problema, solo nos resta reemplazar en la ecuación de capacidad de carga, que es 1,3 por ser una zapata cuadrada, C por NC más Q por NQ, más 0,4 gamma por B por N gamma. Veamos qué obtenemos como resultado. Noten que la zapata está asentada sobre un material granular y por lo tanto no corresponde un término cohesivo. El valor de cohesión es nulo y por lo tanto el primer término desaparece, se simplifica. Luego tenemos Q por NQ. NQ ya lo hemos establecido y valía 33,3. El valor de Q es gamma por H, es decir, el confinamiento que posee el terreno al nivel de implante, 1,56
por 1,6 por 33,3 sería la cuenta correspondiente al término Q. El último término corresponde a 0,4, coeficiente que se deriva por la forma que posee la zapata, multiplicado por el peso unitario. Aquí el peso unitario es el peso unitario sobre el material que está apoyada la zapata, es decir, el material inferior a la zapata, multiplicado por el ancho, 2 metros, y por el valor de n gamma. Una vez reemplazado, hemos obtenido que Q sub U es igual a 1,56 por 1,6 por 33,3 más 0,4 por 1,75 por 2 por 48. Generalmente es recomendable para poder seguir en el procedimiento, esto ustedes ya lo deben tener súper reconocido a lo largo de la carrera, que los términos parciales, cuando tienen muchas cuentas, es conveniente sacar números intermedios, de forma tal que después podamos hacer una verificación rápida y si nos equivocamos en algún lugar, corregimos rápidamente. Aquí tenemos entonces que el aporte del término cohesivo nos da 83,1 toneladas por metro cuadrado y lo que corresponde al material que tenemos por debajo de la zapata tiene un aporte en la capacidad de carga última de 67,2 toneladas por metro cuadrado. De más está aclarar que el número luego de la coma prácticamente para estos niveles de carga no tiene demasiada relevancia. No obstante, lo colocamos para que tenga un cierre un poco más elegante. Finalmente, la capacidad de carga última del material es de 150,3 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué es esto entonces? El suelo va a romper cuando la zapata induzca una carga sobre el terreno de 150 toneladas en un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Imaginen entonces, un cuadrado con lado de 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ese cuadrado, si ustedes logran poner 150 autos de 1 tonelada, es el momento en el que el suelo va a fallar. Eso nos permite tener un dimensionamiento, una visualización de los niveles de carga de los cuales estamos hablando. Son niveles de carga muy, muy grandes. Hay una situación, cuando queremos determinar la capacidad de carga, que afecta un poco la estimación de los parámetros intermedios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el nivel freático se encuentra en una posición entre el nivel de superficie del terreno y la base de la zapata, es necesario considerar los pesos unitarios sumergidos del suelo y por lo tanto se modifican las condiciones con las cuales calcularemos tanto la magnitud de Q, de la sobrecarga, y el término de gamma. Entonces, veamos esta situación que corresponde a lo que he denominado caso 1, en donde la distancia de sub 1, la profundidad de sub 1, está comprendida entre el nivel de superficie y el fondo de implantación de la zapata. Vean que en este caso seguimos manteniendo que B es igual a 2 y posee los mismos parámetros que habíamos relevado en el ejemplo anterior. Noten entonces que aquí, cuando vamos a calcular la capacidad de carga última, va a ser 1,3 por C por NC, más el término de Q, en este caso, va a corresponder a gamma multiplicado por la altura de sub 1, más D sub 2 multiplicado por el peso unitario sumergido, es decir, el peso unitario saturado menos el peso unitario del agua. Por su parte, el peso unitario que tenemos por debajo del nivel de zapata va a ser el gamma saturado del estrato 2 menos el peso unitario del agua. Noten que esto es importante, que no lo olviden, que cuando calculamos Q estamos haciendo referencia a la presión del suelo que está confinando el material y que impide el deslizamiento. Mientras que cuando computamos los pesos unitarios para calcular gamma, el gamma que está en el tercer miembro, aquí lo que estamos haciendo es hacer referencia al peso unitario del material que está por debajo de la zapata. La segunda alternativa, vinculada con la posición del nivel freático, se presenta en esta imagen. Vean ustedes que vamos a caracterizar la posición del nivel freático por debajo de la zapata en relación a una profundidad de 3. Esta D sub 3 está medida respecto del nivel inferior de la zapata y por lo tanto
debe cumplir una condición para analizarlo de este modo. Esta condición es que D sub 3 esté comprendido, es decir, que sea menor al ancho de la zapata, pero mayor que la profundidad de implantación, mayor o igual. Si esta situación se da, entonces vamos a computar de la siguiente manera. En el caso de Q, directamente va a ser peso unitario 1, gamma 1, multiplicado por la profundidad de implantación. Gamma 1 por D sub F. Luego, en el caso de gamma, lo he representado con un sombrerito arriba, gamma sombrero, y vamos a tener que gamma sombrero va a ser igual al peso unitario del material que tenemos por debajo de la zapata y que se encuentre por debajo del agua, es decir, gamma 2 prima, más luego un porcentaje en relación al ancho que nos va a vincular el peso unitario 2 respecto al peso unitario 2 sumergido. Y vean cómo lo vamos a hacer. D sub 3 dividido B. Por lo tanto, cuando la profundidad del nivel freático es igual a B, vamos a tener 1 multiplicado por gamma 2 menos gamma 2 sumergido. Por lo tanto, va a ser directamente gamma 2. Fíjense que nos queda gamma 2 sumergido más 1 por gamma 2 menos 1 por gamma 2 sumergido. Gamma 2 positivo con gamma 2 negativo desaparecen y nos va a quedar directamente el peso unitario de gamma 2. Es decir, cuando D sub 3 sea igual a B, no tiene influencia el nivel freático. Bien, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Gamma sombrero igual a gamma 2 asterisco más D sub 3 sobre B. Dije gamma 2 asterisco, no, es gamma 2 prima, porque es el sumergido. Vamos de vuelta. Gamma sombrero igual a gamma 2 prima más D sub 3 sobre B, factor de gamma 2 menos gamma 2 prima, gamma 2 sumergido. Y recordemos que gamma sumergido es el gamma saturado menos el gamma del agua. Bien, de esta manera se presenta la segunda situación. Veamos qué pasa cuando se supera, que ya de alguna manera lo hemos presentado. ¿Qué pasa cuando se supera la profundidad vinculada con el ancho de la zapata? En esta condición, la profundidad del nivel freático es mayor o igual que B. Bueno, ahí puede haber alguna pequeña diferencia entre mayor e igual o mayor. Es indistinto. Si ustedes ven que ya estamos por debajo de la profundidad de la zapata, el nivel freático no tiene influencia en la determinación de la capacidad de carga. Entonces vamos a utilizar la ecuación general, es decir, 1,3 por CNC más Q por NQ más 0,4 gamma B por N gamma. Noten entonces que el valor de Q va a estar vinculado con gamma 1. Y luego el término gamma del tercer miembro va a corresponder directamente a lo que tenemos por debajo de la zapata. Es más que conocido en el ámbito de la geotecnia y de la ingeniería geotécnica que las estimaciones que uno realiza con capacidad de carga generalmente difieren un poco respecto a los resultados obtenidos en campo, generalmente subestimando, es decir, podrían haber sido valores mucho mayores de capacidad de carga, pero nos quedamos siempre del lado de la seguridad. Entonces conviene tener presente algunas consideraciones en relación a las modificaciones que deberían contemplarse en el momento de modificar forma, profundidad o inclinación. Es así que un investigador, Meyerhoff, en 1963, propone introducir una serie de factores adicionales a los de Terzaghi para poder contemplar todas estas otras situaciones. Son 9 factores vinculados, 3 con la forma, 3 que corresponden a factores de profundidad y 3 a factores de inclinación. Y cada uno de estos está relacionado con los parámetros del suelo y con aquel factor respecto al cual están siendo considerados. Por ejemplo, los factores de forma están vinculados con la cohesión, con el término de Q y con el término de gamma. Cuando están vinculados con la cohesión, relacionan el ancho de la zapata, la longitud de la zapata y luego con los valores de NQ y NC.
Por otro lado, cuando este mismo factor de forma está afectando al término de Q, vincula la relación entre los lados, ancho y largo de la zapata, con el ángulo de fricción del suelo. Y cuando se relaciona respecto a gamma, simplemente es un número dimensional que toma una relación entre longitud y largo. En este caso, en este último caso, vean que si la zapata fuera cuadrada, D y L son iguales y de esta manera el factor corresponde a 0,6. Básicamente, es decir, andamos a la mitad. Veamos qué ocurre con los factores de inclinación. Creo que algo que no les destaqué es que la inclinación es de la carga respecto al eje vertical sobre el cual la carga estaría centrada. Ese ángulo es el que se conoce como ángulo beta. Vean entonces que si beta es nulo, es cero, es decir, la fuerza está perfectamente alineada con la vertical, entonces el factor de inclinación es igual a 1. Tenemos aquí entonces, este factor va a ser 1 menos beta sobre 90 y esto va a afectar al término de la cohesión y al término que posee a Q. En cuanto al término que posee gamma, se relaciona el ángulo de fricción del suelo con la inclinación de la carga respecto a la vertical. Cuando analizamos los factores de profundidad, necesitamos tener una discretización, necesitamos establecer entornos de validez de estas ecuaciones. Entonces, el primero de ellos corresponde a que D sub F sobre B sea menor o igual a 1. Esto es decir, la profundidad a la cual está implantada la zapata respecto al ancho de la zapata tiene que ser menor a la unidad, es decir, bastante superficial. En este caso tenemos dos alternativas. Cuando estamos bajo condiciones no drenadas, con lo cual el ángulo de fricción es igual a 0, o cuando tenemos valores de fricción mayores, valores del ángulo de fricción mayores que 0. Vamos por el camino de la izquierda en donde phi es igual a 0. En este caso, vean que dos de los factores de profundidad son igual a 1 y que corresponden al que afecta a gamma y al que afecta a Q. No así al que afecta a la cohesión, que va a ser 1 más 0,4 D sub F sobre B. Vamos a la segunda columna, donde el ángulo de fricción es mayor a 0. Aquí vamos a tener que el término que está asociado a gamma es igual a 1. Pero los otros dos no, los otros dos tienen diferencias. Y fíjense ustedes que son, el FCD es igual a FQD, pero FQD lo vamos a poder calcular en la ecuación que tenemos aquí debajo. Les decía entonces, FCD va a ser igual a FQD menos 1 menos F subíndice QD sobre NC tangente de phi. Y FQD es 1 más la tangente de phi por 2, factor de 1 menos seno de phi elevado al cuadrado por D sub F sobre B. Con esto entonces reemplazamos en la primera de las ecuaciones y encontramos el factor de profundidad vinculado con la cohesión. Veamos ahora que cuando la profundidad de implantación es mayor que B, es decir, D sub F sobre B mayor a 1, lo que estamos diciendo es que la zapata superficial, si bien sigue siendo superficial, está mucho más profunda, un poco más profunda. De esta manera, nuevamente, separamos en dos caminos. El primero corresponde a que el ángulo de fricción sea igual a 0 y el segundo que el ángulo de fricción sea mayor que 0. Tendremos aquí tres condicionantes. El primero de ellos corresponde a FCD, es decir, el factor que afecta a la cohesión en relación a la profundidad. Y va a ser 1 más 0,4 arco tangente de D sub F sobre D. Noten ustedes que D sub F sobre B va a ser un número, ese número nos va a dar un arco tangente y va a ser un ángulo en realidad. Pero como ese ángulo lo vamos a considerar en radianes, va a ser un número. Y ese número nos va a permitir obtener F subíndice CD. Los otros dos factores de forma que afectan a gamma y a Q son unitarios. Veamos qué ocurre ahora con los factores de profundidad cuando el ángulo de fricción es mayor a 0. Estamos sobre la columna de la derecha. Aquí tendremos que FQD, estoy leyendo la segunda ecuación, es 1 más 2 tangente de phi, 1 menos seno cuadrado, 1 menos seno de phi al cuadrado por el arco tangente de D sub F sobre B.
Y nuevamente aquí tenemos la misma consideración. Este número va a estar puesto en radianes para poder obtener un resultado. Una vez calculado FQD, reemplazamos en la primera de las ecuaciones y vamos a obtener el factor de profundidad asociado a la profundidad que afecta a la cohesión. Por su parte, F gamma D también es unitario. De este modo hemos obtenido la capacidad de carga para diferentes alternativas, la capacidad de carga última para diferentes alternativas, y hemos evaluado la influencia de la posición del nivel freático. Lo que debemos hacer ahora es establecer, en base al factor de seguridad, cuál es la capacidad de carga admisible. En relación a lo obtenido, es necesario definir la magnitud del factor de seguridad. De esta manera, en relación al destino de la obra, al destino de la estructura y a las condiciones en las cuales se aplicarán las cargas, podemos establecer la capacidad de carga admisible, obtenida como el cociente entre la capacidad de carga última dividido el factor de seguridad. Bien, algunos ingenieros proponen que para el cálculo de la capacidad de carga admisible se le debería restar a la capacidad de carga última el valor correspondiente al peso debido a Q, es decir, a gamma por H, a la profundidad a la cual va a estar implantada la zapata. De esta forma se denomina a esta diferencia como carga neta o Q neta. Dividido el factor de seguridad nos va a dar la capacidad de carga admisible. De manera general se utiliza como factor de seguridad 3, que es un valor intermedio entre todos los presentados en la imagen al principio, en la parte 1, donde se habían mostrado los diferentes factores de seguridad que deberían ser utilizados. Con el factor entonces adoptado, determinamos la capacidad de carga admisible y la de trabajo, es decir, una vez que realicemos el análisis de carga sobre la estructura, determinemos cuáles son los valores de magnitud de carga vertical aplicados sobre la zapata, ese número dividido el área debe ser menor o igual a la capacidad de carga admisible, y es lo que le llamamos capacidad de trabajo de nuestro material. El paso número 5 corresponde a calcular el asentamiento para la tensión de trabajo. Este paso número 5 estaba vinculado con el diseño de una fundación superficial. Sabemos entonces que el asentamiento lo podemos descomponer en 3 partes y aceptamos válido el principio de superposición, con lo cual tendremos asentamiento inmediato, asentamiento por consolidación primaria y asentamiento por consolidación secundaria, o allí podemos incorporar algún asentamiento por creep, alguna deformación diferida en el tiempo. Aquí se presentan 3 imágenes de cómo puede provocarse o cómo puede producirse el asentamiento. El primero de esos corresponde a un asentamiento uniforme, donde toda la estructura se asienta del mismo modo. Generalmente este tipo de deformaciones viene asociado a un ascenso de nivel freático o a modificaciones en las condiciones del terreno uniformes. Luego tenemos un asentamiento diferencial por distorsión angular. En este caso, el que está sobre la derecha en el esquema, tenemos la estructura de una determinada longitud sobre la cual se sufre deformaciones que no son parejas, no son iguales sobre toda la superficie de la estructura. Esto genera que en un punto tengamos un asentamiento más pequeño que en otro. Este delta de asentamiento, o lo que vamos a denominar asentamiento diferencial, es lo que nos permite calcular la distorsión angular. Ustedes noten que cuando el asentamiento es uniforme no se van a provocar rajaduras, grietas o fallas en la estructura. A lo sumo, lo que vamos a tener es una deformación en el piso, producto de que la zona central, donde no están los muros y las columnas, se va a quedar en la misma posición y los muros y las columnas se van a asentar. En el caso de la distorsión angular, siempre aparece con un gran grado de fisuración, un mapeo generalizado en donde uno puede detectar dónde se están produciendo estas deformaciones. Ocurre con unas deformaciones de tipo flexionales, llamémosle, donde ahora el asentamiento diferencial va a estar dado entre
el mínimo que se da sobre los extremos y el máximo que generalmente se da en el centro. La distorsión angular entonces va a estar dada por delta dividida la media longitud, es decir, de extremo a extremo la mitad, porque es lo que se está deformando en su máximo valor. Estos asentamientos no son uniformes y también traen un patrón de fisuración bastante característicos. ¿Qué más debemos considerar en el cálculo de los asentamientos? Primero que para el cálculo de los incrementos de tensiones podemos utilizar la teoría de elasticidad, tal cual lo hicimos en capítulos anteriores. La teoría de elasticidad va a predecir adecuadamente los incrementos de tensión para pequeñas deformaciones, producto de que vamos a utilizar los coeficientes o los módulos de elasticidad en bajas deformaciones. Generalmente es utilizada la ecuación de Boussinesq, pero en este caso ustedes tendrán en cuenta o recordarán que no utiliza los parámetros del suelo. A su vez, este tipo de estimación para la predicción de los incrementos de tensiones en profundidad no dan buenos resultados para sistemas en donde tenemos 2 capas, 3 o 4 capas de suelo por debajo del nivel de implantación. Respecto al cálculo de los asentamientos, hay que tener presente que las deformaciones dependen directamente de la ley constitutiva que le apliquemos a los materiales. Y si vamos a considerar los tramos lineales, los tramos no lineales, endurecimiento, qué ocurre con la homogeneidad de los mantos, en fin. No es una tarea sencilla el cálculo de asentamientos, producto de la alta variabilidad que tenemos en los perfiles de suelo. Por otro lado, el cálculo de los asentamientos depende del tipo de material. Si son suelos cohesivos, si son homogéneos, si se encuentran en condiciones drenadas o no drenadas, si lo vamos a utilizar utilizando altos factores de seguridad o bajas deformaciones. Requiere de un conocimiento un poco más amplio del comportamiento del material. Generalmente, las teorías elásticas pueden ser utilizadas con suelos granulares cuando el confinamiento no sea demasiado elevado y cuando estemos en deformaciones pequeñas, en bajas deformaciones. En esta figura les presento una de las formas más sencillas de calcular el asentamiento inmediato, en donde se establece la proporcionalidad de la deformación con un parámetro alfa, que depende de la rigidez y de la forma de la zapata, la magnitud de la carga transmitida al suelo, el ancho de la zapata y los parámetros de resistencia del suelo, que son el coeficiente de Poisson y el módulo de Young, el módulo de elasticidad bajo condiciones no drenadas. Vean entonces que aquí el ángulo de Poisson lo vamos a obtener para el tipo de suelo con el cual estemos trabajando. Del mismo modo que el módulo de elasticidad lo estableceremos a partir de ensayos de laboratorio o ensayos in situ. El parámetro alfa lo vamos a establecer a partir de la forma y de la rigidez. Entonces, vean ustedes que tenemos para una forma circular o cuadrada, también formas rectangulares, y podremos hacer una interpolación lineal en aquellos casos que tengamos consideraciones o condiciones intermedias. Los valores de alfa van a estar caracterizados entonces para una base rígida, es decir, una base en donde la rigidez del hormigón sea mayor que la rigidez del material, o para una base flexible en donde podemos tener mayores deformaciones producto de que la rigidez del hormigón no es tan grande respecto al del suelo. Y también estimaremos. Vean ustedes que para el caso de la base rígida, como va a tener un descenso uniforme, el coeficiente es siempre el mismo, mientras que en una base flexible tendremos una condición diferente para el centro respecto a la del borde. Entonces el borde se va a deformar menos que en el centro y por lo tanto todos los coeficientes de alfa que se encuentran para estimar el asentamiento en el borde son menores a aquellos coeficientes alfa que permiten calcular la deformación en el centro. Noten entonces que esta ecuación es de extrema simplicidad y nos permite determinar los asentamientos inmediatos o aquellos que son de baja magnitud. Una alternativa para el cálculo del asentamiento
corresponde considerar una proporcionalidad en relación a dos factores denominados A sub 1 y A sub 2. Noten que la forma de esta expresión es, les diría que prácticamente idéntica. Está considerada para un coeficiente de Poisson igual a 0,5, es decir, no hay cambios volumétricos y por lo tanto estamos bajo una condición no drenada. Noten entonces la proporcionalidad entre la carga aplicada, el ancho de la base y la proporción inversa respecto al módulo de elasticidad bajo condiciones no drenadas. Los coeficientes A sub 1 y A sub 2 son denominados factores de corrección que dependen de la relación H, es decir, la altura hasta el manto rígido, respecto al ancho de la base. El coeficiente A sub 2 es un factor de corrección en función de la profundidad de implantación, es decir, respecto a D sub F. Noten sobre la derecha que está representada la gráfica de la zapata en donde tenemos la carga Q mayúscula, esa es una fuerza, que considerada respecto al ancho B de la zapata, nos va a permitir calcular la carga inducida sobre el terreno, Q minúscula. Luego tenemos profundidad de implantación, D sub F, y luego la altura hasta el estrato rígido. Les insisto entonces, A es el factor de corrección en función de la relación H sobre B. Y luego tenemos el A sub 2 que corresponde al factor de corrección en función de la profundidad de fundación. Veamos cómo obtenemos estos valores. Aquí se muestran los resultados presentados por Jambu para las zapatas de tipo flexible, en donde tenemos los coeficientes A sub 1 y A sub 2 en relación a H sobre D y D sub F sobre B respectivamente. Noten en el primero de los gráficos, en el de la izquierda, si la relación H sobre B es igual a 0, el coeficiente A sub 1 es igual a 0, y esto es absolutamente razonable. Si tenemos la relación H sobre B 0, A sub 1 siendo 0 nos da un asentamiento igual a 0. Bien. ¿Qué vamos a considerar en esta gráfica? Las relaciones L sobre D para cada una de las curvas. L es la profundidad de la zapata, con lo cual si L y B son iguales, es decir, igual a 1, estamos en presencia de una zapata cuadrada. Y luego vamos incrementando esa relación para tener en cuenta una zapata rectangular. Si es mayor a 5, y bueno, ya estamos en el caso de una zapata de longitud mucho mayor, con lo cual ya sería una zapata corrida, no una zapata aislada. Noten también que el coeficiente A sub 1 varía entre 0 y 1,75 aproximadamente, un poquito más. Estos coeficientes son prácticamente los que gobiernan el problema. Vean que el coeficiente A sub 2, la relación que existe entre la profundidad de implantación y el ancho B, varía entre 1 y se hace asintótico en 0,85. Por lo tanto, si bien tiene relevancia, no es demasiado extrema como puede ser para el coeficiente A sub 1. Notemos también que esta relación de D sub F sobre B llega alrededor de 30, mientras que H sobre B andamos en mismo orden de magnitud. ¿Qué debemos destacar aquí? Bueno, con estos coeficientes A sub 1 y A sub 2 los reemplazamos y estimamos cuál es el asentamiento promedio. ¿Qué se destaca con esto? El estrato tiene que ser uniforme, homogéneo, isótropo y está restringido a ciertas condiciones donde no se permiten demasiadas variaciones. Hay un método que se conoce como método de Smerman. Años anteriores lo hemos estado dando, no obstante tenemos superposiciones de temas con la asignatura de cimentaciones y por lo tanto hemos decidido ajustar los programas de forma tal que no se superpongan temas en dos asignaturas que son correlativas y vinculadas con la misma temática. Este método de Smerman tiene una gran flexibilidad para el cálculo de los asentamientos en cuanto a la posibilidad de modificar en profundidad los materiales y sus propiedades y realizar sobre todo estratificaciones.
Este tema entonces ustedes lo van a estudiar en la asignatura de cimentaciones, pero sí es importante y es necesario que cuando ustedes arriben a este tipo de formulaciones más complejas, tengan en claro cuáles son los parámetros del suelo que tienen que utilizar y que es una materia vinculada o una temática vinculada con nuestra materia, con geotecnia. Veamos entonces cómo vamos a establecer módulos y parámetros de resistencia. En el cálculo de deformaciones es imprescindible contar, más que con los parámetros de resistencia al corte, que es cuando ya falló, cuando la estructura ya se ha roto o cuando el suelo ya se ha deslizado, necesitamos contar con los módulos de elasticidad. Y los módulos pueden ser tangente, módulo secante, módulo del 50% de formación, módulos del 50% de la carga. Tenemos diferentes tipos de clasificaciones para módulos en suelo. Los que nosotros vamos a analizar son en baja deformaciones y por lo tanto corresponden a la pendiente inicial en las curvas de carga de formación unitaria. Y cuando digo carga me refiero a tensiones, ¿bien? Por eso es que los módulos poseen unidades de kilonewton por metro cuadrado. Esta primera ecuación que se presenta vincula los números de golpes obtenidos del ensayo SPT con el módulo de elasticidad del material. Vean entonces que es una aproximación bastante simple para bajas deformaciones. También les aporto una tabla en donde, dependiendo del tipo de suelo, ustedes podrán seleccionar cuál es el módulo de elasticidad que le corresponde en un rango de variación. Entonces, veamos, tenemos arena suelta para el tipo de suelo, arena de compacidad media, arena densa, arena limosa, arena y grava, arcilla blanda, arcilla media y arcilla dura. De esta forma, vean que tienen el entorno de variación entre un mínimo y un máximo. Y es aquí donde ya interviene el criterio ingenieril. Es donde ustedes van a poder definir si van a utilizar el máximo valor, el mínimo o un promedio. Del mismo modo, se aportan los coeficientes de Poisson para cada una de las situaciones. Vean que en los extremos tenemos la arena suelta, posee un coeficiente de Poisson mínimo de 0,2. Una arena con grava posee un coeficiente de Poisson de 0,15. Mientras que una arcilla dura, el máximo valor que tiene, o una arcilla media, corresponde a 0,5, que es el momento en el cual no tenemos deformaciones volumétricas. Esto entonces es algo que van a utilizar en la materia de cimentación. Es importante que lo tengan presente para cuando les llegue el momento en la estimación de los módulos de elasticidad. Por último, les presento una tabla en donde se establecen los módulos de deformación en un rango bastante mayor, pero para gran cantidad de materiales diversos, que van desde arena seca a húmeda suelta, arena seca o húmeda media. Vean que están caracterizadas por los números de golpe del ensayo de SPT. Entonces pueden ser arenas secas o húmedas que estén sueltas con un número de golpe del SPT entre 3 y 9. Para eso vamos a tener 0,16 H a un límite máximo de 0,48 H. H es la profundidad a la cual ustedes van a estar implantando la cimentación. Porque recuerden que la tapada modifica los módulos de elasticidad o los módulos de deformación. En este caso, los números que están dados corresponden a unidades de kilos por centímetro cuadrado. Del mismo modo tenemos para gravas, para arcillas, para calizas, para rocas, para granitos, y es una tabla bastante útil para poder hacer las primeras estimaciones en el cálculo de asentamientos. Adicionalmente les presento sobre el lado derecho los coeficientes de balasto. A esto ustedes lo van a estudiar también en cimentaciones y viene bien que ya vayan haciéndose la idea que hay otras formas de representar coeficientes de rigidez del suelo utilizados para el cálculo de asentamientos en fundaciones. Así entonces diremos que hemos finalizado con el capítulo número 12 correspondiente a capacidad de carga en cimentaciones. Hemos revisado cómo establecer la capacidad de carga, cómo calcular los asentamientos, cómo definir factores de seguridad, cómo hizo Terzaghi para poder proponer su teoría, qué pasa si la zapata es cuadrada, rectangular, circular, en diferentes condiciones con nivel freático. Hemos hecho
un intenso recorrido por las diferentes características que puede adoptar este tipo de cimentación. Pero no se agota aquí el tema. Imaginen ustedes que a la actualidad se sigue investigando y se siguen aportando nuevas soluciones a problemas particulares. Estos son los más importantes, a mi entender, son los más importantes y que sientan las bases para poder continuar estudiando todo lo que sea necesario y vinculado con problemas puntuales. Así puede haber zapatas en el borde de un talud y ya empezamos a combinar cosas. Zapatas que están apoyadas sobre un grupo de pilotes, zapatas que están apoyadas sobre materiales de diferentes rigideces, zapatas próximas a un talud, el talud que tenga anclajes activos o anclajes pasivos, próximos a una tablestaca, combinación de zapatas próximas en donde los bulbos de tensiones se superpongan. Bueno, la cantidad de posibilidades son muchísimas. No las vemos a todas, pero esto nos va a permitir interpretarlas a todas. Me despido entonces hasta la próxima oportunidad, donde comenzaremos a analizar los pilotes, capacidad de carga en pilotes y asentamientos en pilotes. Nos vemos pronto.